Buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos al capítulo 13 del libro de Isaías, un capítulo profético completamente, un capítulo que tiene tantas profecías tan maravillosamente cumplidas. Hoy día la historia, que es el mejor intérprete de la profecía, nos muestra cómo todas estas cosas que Isaías vio y que Dios le reveló se cumplieron al pie de la letra, de una forma maravillosa. Desafortunadamente los escépticos y muchos de los científicos dicen que no puede ser que algo así, tan puntual, tan exacto, se pueda cumplir. Dios conoce la historia, pasado, presente y futuro. Todo lo que va a ocurrir Él lo sabe y Dios lo ha revelado. Cuando la Biblia se escribió, era profecía, prácticamente todo su contenido. Hoy día mucho de eso es historia, pero todavía queda gran parte de profecía. Aún en este capítulo 13, hay profecías que ya se cumplieron y hay profecías que se cumplirán posteriormente. Vamos a orar para iniciar. Maravilloso Padre, oh Dios Todopoderoso, delante de ti venimos, amado Dios, pidiéndote tu unción, tu divina presencia, tu divina gracia sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender y a entender cada día más acerca de estas verdades maravillosas que reposan en tu palabra, Señor. Tráenos entendimiento, revelación y sabiduría en el discernimiento de tus palabras, Señor, de tu perfecta voluntad. Ayúdanos a comprender, Señor, que hay un principio y un final, que la vida, Señor, es una sentencia que lleva hacia la muerte, que así no nos guste, tenemos una cita esperando continuamente por la muerte, Señor. Pero depende de nosotros de qué manera nos presentaremos en ese momento, Señor. Danos, Señor, sabiduría. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que lo que uno siembra cosecha, que hay promesas de salvación y de eternidad para todo aquel que cree, para todo aquel que gusta de ti, Padre Santo. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de tus siervos. Oramos, Señor, por la vida de Edgar Rojas, Señor, porque falleció su padre. Y te pedimos consuelo, Señor, sobre su vida, Padre Santo. Colocamos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Señor, nuestra hermana Jenny, que va a ser intervenida quirúrgicamente, para que tú, Señor, pongas tu divina gracia sobre ella, para que dirijas las manos de los médicos, para que obres maravillosamente en esta operación y que todo salga bien. Por cada asunto de cada uno de nosotros, cada petición particular que tú conoces, porque eres un Dios personal, sé propicio a cada uno de nosotros, Señor. Por el anhelo que tenemos y el deseo que tenemos como iglesia de algún día poder comprar un terreno. Necesitamos el terreno y el dinero, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro anhelo, Señor, llegue algún día, Señor, a poderse cumplir, Señor. Y edificar un templo maravilloso, Señor, para adorarte, Padre nuestro. Gracias te damos por todo lo que nos ayudas y todo lo que haces por nosotros cada día. Pedimos tu preciosa bendición, bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos, bendecimos, Señor, a tu pueblo, la ciudad de Israel, Señor, a Jerusalén, como la capital de tu pueblo, Israel, Señor. Pedimos, Señor, por la paz de Jerusalén. Oramos, Padre Celestial, para que nuestra ciudad sea invadida, Señor, por la gracia del Evangelio. Oramos también por este coronavirus, Señor, para que tú detengas, Señor, esta amenaza mundial, Señor, para que en tu divina gracia y tu precioso y poderoso nombre, Señor, tú hagas que este virus, Señor, deje de amenazarnos, Señor. Pedimos misericordia por todos los países en donde hay tantos focos, Señor, y tanta gente infectada. Ten misericordia, Señor, de cada uno somos tus siervos, somos tu creación, somos tus hijos, Señor. Guárdanos del mal y bendícenos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 1, dice: profecías sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Este capítulo 13 va a enmarcar una profecía en cuanto a Babilonia. Babilonia. Hay tantas cosas que hablar acá que definitivamente este capítulo
Tiene demasiada información. Babilonia viene de Babel, Babel, de la torre de Babel. Babel quiere decir confusión. Y Babilonia fue el primer imperio que se levantó sobre la tierra. En Babel se organizó la primera rebelión contra Dios. Allí Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Cazador de qué? ¿Qué tiene que ver Nimrod? Nimrod, el primer satánico de la tierra. En Babilonia nació, Babilonia es la cuna del satanismo, habitación de demonios. Se refería a que Babilonia es un punto en donde la gente consultó y se dedicó a la religión antigua. ¿Cuál era la religión antigua? La brujería medieval. Fue supremamente conocida por sus grandes brujos, por sus poderes sobrenaturales. Todas esas cosas emergieron allí. Babilonia, lo curioso de esta descarga profética es que cuando se habla aquí de Babilonia, Babilonia ni siquiera es un imperio. Apenas se está emergiendo como casi nada. Y no solamente va a hablar acerca de lo que va a llegar a ser Babilonia, sino que va a llegar todavía más allá. Va a hablar acerca de quién la va a destruir, de quién la va a conquistar. Y todo eso, ¿por qué? Porque Dios conoce perfectamente, ¿qué? La historia del futuro. Porque nuestro Dios es sobrenatural. Entonces dice, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad banderas sobre un monte alto, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Este versículo 2 es muy curioso. Se refiere a que Babilonia va a caer y sus enemigos entrarán con pompa por las puertas. No era algo muy común en esa época. Babilonia era una ciudad que se constituyó un poderoso imperio que podía resistir 10 años de sitio, de asedio. Babilonia se creía que no caería nunca. Y hay tantas cosas que debemos, vamos a ver unas pocas cosas acerca de esto. Esta profecía viene de la palabra masa, del hebreo carga, que representa el juicio de Dios. Y se está remontando aproximadamente al año 3000 a.C., o sea, esto es supremamente antiguo, y lo que Dios quiere es mostrarnos que en medio de la historia de la humanidad, Dios tiene el control, aunque no parezca. Versículo 3. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Ahora, esto que se está refiriendo es que Dios traerá el juicio que representa aquí ejércitos que van a venir contra Babilonia. Esta parte es, vamos a ir a Daniel capítulo 5, versículo 25. Libro de Daniel capítulo 5. Y allí nos va a explicar más crudamente la realidad acerca de esta situación y del asedio de los medos y de los persas, tribus antiguas, pueblos antiguos que se unieron contra Babilonia. Daniel capítulo 5, y vamos a arrancar porque esto es harto. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los 1000 bebía vino. Ahora, ¿esto qué es? Esto es una burla, una fanfarronería. Babilonia está sitiada por los medos y los persas, están por fuera de los muros de la ciudad. Y el rey hace ¿qué? Un banquete. Y se dedican, y eran exagerados, pero pues como muchos, se podían pasar semanas bebiendo.
comiendo y bebiendo. Era el tipo de banquetes que ellos se daban. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Dice Belsasar, este es el nieto de Nabucodonosor, con el gusto del vino, o sea, borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Se usa el término padre cuando leemos en las genealogías, dice hijo de hijo, o sea, pero se usa el término padre, pero realmente era el abuelo, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en él el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí hay ignorancia abierta y descarada y amplia, ignorancia. Los instrumentos de Dios y las cosas de Dios y la casa de Dios es santa, y Dios es un Dios celoso. Y nosotros debemos aprender a conocer a nuestro Dios. Pero pues este era un grupo de personas idólatras que no conocían al verdadero Dios, pero eso no quiere decir que si usted comete errores por ignorancia, quede absuelto. El que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Entonces dice, y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera, de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encelado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ahora vamos a ver algo curioso. ¿Qué es esto? Aparece una mano y el dedo y escribe y hace un anuncio en la pared. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Qué es esto? Miedo, pánico. No es para menos, esto es algo impresionante. Aparece una mano gigante, aparece un dedo y con la fuerza imprime en la pared y hace un anuncio. Dice, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, ¿dónde voy? Será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron traídos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, o sea, está muerto de miedo y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Todos esos borrachos vieron. Borracho no vale. Borracho o no borracho, lo que usted hace, lo paga. Aquí tenemos un vivo ejemplo que si usted borracho hace tonterías, Dios se las va a cobrar, no lo dude. Entonces sigue, aquí están perplejos, versículo 10, la reina por las palabras del rey y sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas, esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judá? Yo he oído de ti que tienes que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto.
Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Qué maravilloso es esto. ¿Qué es esto? A Daniel no le interesan, ¿qué? Ni los presentes, ni los ascensos. A Daniel le interesa, ¿qué? Dios, nada más. Qué maravilloso es cuando estamos saciados, plenos, totalmente satisfechos, ¿con qué? Con nuestro Dios. Daniel era un esclavo. Daniel pudo haber pedido, quiero mi libertad. No. Si Daniel sabía que debía estar en Babilonia 70 años por decreto de Dios, ¿qué hacía Daniel? No, Señor, pero ¿por qué 70? ¿Por qué no 40, 20, 30, 10, 5? No. Daniel dijo, Dios decretó 70 y deben ser 70. Qué maravilloso es aprender a aceptar, ¿qué? La voluntad de Dios. Pero aceptando la voluntad de Dios, servirle y serle fiel. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria, la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, y a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Se acuerdan cuándo fue eso? 7 años de burro que le tocó vivir ¿a quién? A Nabucodonosor. ¿Por qué? Por orgulloso. Dios lo volvió ¿qué? Burro, bestia. Dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Se sentía en familia. ¿En dónde? Con los burros. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le parece. Qué maravilloso. Y es algo impresionante la misericordia que tuvo Dios con Nabucodonosor, porque Nabucodonosor realmente reconoció quién era Dios. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, y bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que ni viven ni oyen ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Qué le dijo Dios? Dios no te castigó haciéndote burro, tú ya eras. Eso le dijo Dios. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene Mene, Tekel Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Babilonia se ufanaba de tener una fortaleza inexpugnable. Los medos estaban por fuera. Mientras estaban en ese convite, en esta fiesta que este rey estaba dando a sus príncipes y dándose a sí mismo, los medos y los persas desviaron el río Éufrates, le cambiaron el cauce. Y cuando le cambiaron el cauce al río Éufrates, entraron y toda la guardia estaba ¿qué?
borrachitos. Entraron, abrieron las puertas, entró el ejército. ¿Cómo? Como victoriosos. Nadie se enteró porque todos estaban borrachos. Sigamos leyendo otro pedacito acá. Dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercero en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esa misma noche entraron y se murió. ¿Pero reconoció a Dios? No. Su opulencia, su grandeza, su orgullo y su soberbia no le permitieron entender que si no te humillas delante de Dios, no obtendrás su perdón y su misericordia. Volvemos aquí a Isaías, al capítulo 13. Dice, versículo 3, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud, versículo 4, en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido, de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pase revista a las tropas para la batalla. Esto es una parte terrible, pasar revista. Si algo se le tiene un poquito de miedo en el ejército es a esa palabra, revista. No es, ¿qué pasa cuando hay revista? Pues que se hace un conteo de toda la tropa, de todas las armas, de toda la munición, y usted tiene que tener todo en orden. ¿Dios es un Dios de qué? ¿Por qué se le denomina a Dios o se le llama Jehová de los ejércitos? Porque es guerrero. Ahora, Dios controla los designios del destino. Babilonia iba a hacer atrocidades con los judíos porque Babilonia iba a ejecutar un juicio de Dios porque los judíos rechazaron la gracia de Dios y se olvidaron del Señor, echaron tras sus espaldas la palabra y quisieron vivir la vida como cualquier mundano, y por eso el Señor los entregó a su suerte mala. Pero Babilonia también debía ser juzgada, y entonces Dios mandaría a un ejército muy diferente a los medos y a los persas, que honraban el acero, que eran personas que consideraban la guerra como un arte y matar como un oficio sublime. Entonces a esa gente fue enviado contra Babilonia. Cuando Babilonia entró ahí y conquistó a los israelitas, abrió las mujeres, descuartizó a los niños, hizo atrocidades. Cuando los medos y los persas entraron a Babilonia, hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que uno siembra, cosecha. Seguimos acá, dice el versículo 5, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, babilonios, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ¿Qué quiere decir eso? Arrasará todo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Babilonia era una ciudad tan grande que los babilonios duraron 3 días, o sea, pasados 3 días se enteraron de que su rey estaba muerto, que habían caído de las manos de los medos y de los persas. 3 días después de que habían sido conquistados. Versículo 8, y se llenarán de terror, angustia y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros como de llamas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué mirará un soldado babilonio en la cara de su lanza babilonio? ¿Qué mirará? Miedo. Al miedo no le han hecho pantalones. Ellos estarán
supremamente temerosos y con justa razón. El ejército que venía no era un ejército muy normal, era un ejército muy curioso. Parte de esa cosa curiosa, ellos honraban matar. Ellos no estaban atacando a Babilonia por el oro y por la plata, ellos estaban atacando a Babilonia porque eran profesionales. ¿En qué? En matar. Es más, cuando los medos y los persas conquistaron a Babilonia, ellos permitieron que los judíos retornaran hacia Jerusalén y que se llevaran, ¿qué? Los utensilios de oro y de plata y todo lo que era del templo de Jehová. Versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. El día de Dios, el día del juicio del Señor será algo escalofriante y espantoso. Será algo impresionante. Desafortunadamente, todo esto debido a una situación muy particular. Cuando nosotros, como seres humanos, rechazamos la gracia, el amor, el perdón, la misericordia, cuando nosotros rechazamos al Mesías que salva, entonces no hay otra dosis más que la cucharada ¿de qué? De ira y de juicio. La cucharada de amor, misericordia y perdón viene por medio de Jesucristo. Si tú la rechazas, el jarabe es del otro tarro. Es por entero y por completo nuestra decisión. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 11 al 13, dice lo siguiente. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad. Cuando una persona decide no creer en la palabra de Dios, se tragará por completo, ¿qué? Las mentiras de Satanás. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiere decir este verso que todo aquel que no crea en Cristo será condenado? Efectivamente, así es. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos dar gracias porque el Señor nos escogió para ser salvos y debemos vivir siendo agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos el pueblo de Dios. Las promesas del Antiguo Testamento propiamente no eran para nosotros. Pero porque para quien eran las promesas las rechazaron, entonces de carambola nos tocó a nosotros. Pero debemos siempre darle gracias a Dios por su don maravilloso de su gracia y su salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvemos a Isaías 13 y llegamos a un versículo terrible. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Un apagón en el universo. Oscuridad completa. Vendrán días de oscuridad, y estos días de oscuridad ¿ya pasaron? No es que nos corten la luz, pero Dios nos cortará la luz. ¿Cuándo qué? Cuando rechacemos a Jesús. Jesús es la luz del mundo. Y si tú rechazas al Hijo de Dios, las más densas oscuridades estarán para vosotros. Esto es un acontecimiento impresionante. ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser Dios para apagar el sol y las estrellas? Todo el universo va a ser apagado. Todo el universo va a ser apagado. Pero eso no puede ser. No hay nada imposible para Dios. Vamos a Apocalipsis 6, versículo 12. Apocalipsis 6, 12. Libro de las revelaciones, libro del futuro.
Dice Apocalipsis 6, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Va a ocurrir, ¿qué? Una oscuridad. El sol que nos da la luz se volverá, ¿qué? Negro. Negro, negro, negro. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, significa que se apagaron, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla huyó de su lugar. Entonces tenemos acá esta parte de la profecía que nos habla hacia lo futuro. Y los reyes de la tierra, y los grandes, ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué quiere decir esto? En Génesis el hombre se escondió de la presencia de Dios. Adán y Eva, después de que pecaron, Dios los llama y ellos se esconden. Y en el futuro el hombre hará la misma treta. ¿Qué? Esconderse. ¿Dónde me puedo esconder de la presencia de Dios? No hay lugar. Dios está en todas partes. Entonces, sin embargo, no falta el necio que lo intente. De donde se meta, de allá lo va a sacar. No nos escondamos de la presencia de Dios, al contrario, busquemos y arreglemos nuestras cuentas y busquemos al Señor, porque misericordioso y clemente es nuestro Dios, quien tendrá compasión de nosotros. Volvemos a Isaías. Y castigaré al mundo por su maldad, versículo 11, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ten mucho cuidado con ser arrogante, con ser soberbio. Ten mucho cuidado con creerte más que los demás, porque a todo el que se infla, Dios tiene un clavito. ¿Para qué? Para desinflarlo. Dios da su gracia salvadora a todo aquel que es humilde, pero al soberbio se lo aguanta y lo espera el día del juicio, y el día del juicio lo sabrá colocar en su puesto. ¿En dónde? En el infierno y posteriormente en el lago de fuego. Y haré más poderoso que oro de Ofir al varón, y haré más precioso que oro fino al varón, y más que oro de Ofir al hombre. ¿Por qué dice esto? ¿Qué escasean en las guerras? ¿Qué se necesita como carne de cañón en las guerras? Soldados. ¿Quiénes son los que más pierden la vida en la guerra? Los soldados. La mayor parte de los ejércitos tienen soldados hombres. Por consecuencia de las guerras, los hombres, ¿qué? Escasearán mucho. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, y en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. ¿Qué dice este versículo 13? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios manifestará su juicio y su ira de una manera muy, muy, muy fuerte. Vamos a Apocalipsis 16, versículo 17, Apocalipsis 16, 17, nuevamente el libro de Revelaciones. Nos dice Apocalipsis 16, versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Puede un temblor de tierra mover la tierra para algún lado? Sí. Sí. La tierra se va a mover. ¿Se sabe qué pasa si la tierra se mueve hacia allá o hacia allí? Si la tierra se mueve hacia allá, mucho frío del sol, ¿no? Si la tierra se echa hacia el sol, mucho calor. ¿Hacia qué lado se va a mover? No falta el que ahorita empiece y dice, es para allá. No nos dice la Biblia, solo que se va a mover de su lugar. ¿Qué sigue diciendo acá? Dice, y la gran ciudad
fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. Este versículo 19 nos habla, las ciudades del mundo cayeron. Este terremoto es tan fuerte, pero este es el papá de todos los terremotos que han ocurrido en la tierra. Este terremoto no va a dejar isla ni va a dejar monte de pie. Todas las ciudades del mundo, con todas las casitas de todos los que habiten en caerán. Todas. ¿Sabe qué ocurre cuando hay un terremoto así? Cuando se pierde todo. ¿Sabe qué cara pone la gente? Ponen una cara ¿de qué? De lástima, de miseria, de humildad, de humillación. Se vuelven ¿tan qué? Tan buenos. ¿De veras? Que sí. Ya ahí el rico que comía solo caviar estará muy agradecido con una cucaracha frita. No crea que no. ¿Por qué? O con la comida de Shrek, no, una rata asada. ¿Les va a saber a qué? Y aprenderán a dejar de ser altivos, soberbios y arrogantes, porque desafortunadamente a veces nuestra posición económica, nuestros bienes, nos convierten ¿en qué? En eso. Entonces, esto va a ser terrible. Dice el verso 20, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. No diga que el pastor se inventa eso de que no va a quedar isla, y no va a quedar ni un monte. No, es que ahí lo dice, y si Dios lo dice, así será. Entonces tenemos acá, estábamos leyendo, ¿qué cita era? Apocalipsis 6, Apocalipsis 16, 17 al 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora, esto es algo impresionante. Hoy día la gente se queja porque cae granizo del tamaño de una bolita de golf. Y ha caído más grande, ha caído granizo más grande. Pero es que el que va a caer aquí es el papá de los granizos. 50 kilos de granizo. ¿Usted se imagina que es una piedra de esas? A esa velocidad, 50 kilos de granizo. Y en vez de arrepentirse, la gente va a maldecir al Señor. Desafortunadamente, muchas veces la necedad del hombre tiene un tope, y es la muerte. Y ahí sí, llega a su fin. Seguimos en nuestro estudio, volvemos a Isaías y leemos acá, dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Este versículo tiene 2 interpretaciones, cualquiera de las dos es correcta. ¿Cuál es? Quiere decir que los babilonios van a intentar huir, pero los van a agarrar de todas maneras. ¿Qué es? Y como gacela perseguida, muchas veces una gacela está huyendo, a veces uno ve el programa de televisión, la gacelita va corriéndole al león y se mete al charco y es al cocodrilo y se la traga. Entonces, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Ahora, tiene otra interpretación. Y me gusta más esta segunda interpretación. Ahora, siempre que se habla de la tierra, se habla de la tierra gloriosa, de la tierra prometida. Y como dice acá, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, se refiere muy propiamente al oficio pastoril y muy de pronto hacia el pueblo judío, que el pueblo judío al fin perderá toda excusa para no regresar a Israel. ¿Por qué? Todas sus empresas quebraron. Todos sus emporios económicos. ¿Qué mirarán? Mirarán, ahora sí, cómo regresar a dónde? A su tierra. Y los judíos regresarán a su tierra de una forma maravillosa.
Me encanta el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 10. Me encanta mucho esta parte, este pasaje de Oseas 11, 10. Y Oseas 11, 10 trata precisamente de el retorno judío y de la manera prodigiosa como Dios lo hará. Oseas 11, versículo 10 y 11. En pos de Jehová caminarán. ¿Quién? El pueblo de Israel. Él rugirá como león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. El león de Judá hará oír su voz. Y el pueblo de Israel se reunirá sobre su tierra. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Hasta ahí. Me faltó el 11. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Qué maravilloso es esto. El pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Cuál será el lugar, cuál es el epicentro del terremoto más grande que va? ¿Sabe cuál es el epicentro? Es Israel. ¿Sabe cuándo se va a dar ese terremoto? Cuando Jesucristo ponga su pie en el monte de los Olivos en la segunda venida. Y ahí viene el epicentro. Lo que no es compatible es que ¿en dónde van a quedar casas de pie? Allá van a quedar casas de pie. La ciudad será dividida, pero allá quedarán casas de pie. ¿Y qué significa eso? Significa el trato especial de Dios con su pueblo. Y por eso cuando ellos estén en todas partes, con todo destruido, y van a decir, ¿y dónde hay casas? En Israel hay casas, en Jerusalén hay casas. Y entonces, ¿qué van a decir? ¡Ay! Yo soy judío. ¿Quién se acordó que era judío? Corra para allá. Y allá Dios los recibirá y allí volverán a ser ese pueblo amoroso y tierno que el Señor siempre ha querido que fuesen. Entonces vamos, versículo 15. Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ellos sea tomado, caerá a espada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los medos y los persas eran especialmente crueles. Verso 16, sus niños eran estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocupan de la plata ni codician el oro. ¡Qué extraño ejército! Pero a ellos trajo Dios para hacer su juicio contra Babilonia. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¡Qué verso tan increíble! ¿Se encuentran las ruinas de Sodoma y de Gomorra hoy día? Sí, se encuentran las ruinas de Sodoma y de Gomorra hoy día. Aunque esa ciudad fue arrasada con fuego y azufre, científicos y arqueólogos han ido a esa región y han encontrado que el lugar sufrió unas elevadísimas temperaturas. Algunos han dicho que ahí se botó una bomba atómica por la forma que tiene el suelo de supremamente alta las temperaturas en ese lugar. Algunos han llegado a hacer estudios y a decir que el calor que estuvo allá estaba similar a la temperatura del sol. ¿Qué dice Dios? Fuego y azufre llovió sobre Sodoma y Gomorra. Ahora, lo que está diciendo acá Dios, que va a ser una región asolada, lo puedes constatar. Babilonia, la Babilonia histórica, todavía hoy son solas ruinas. Son ruinas. Entonces, eso es lo que está diciendo. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí manada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, allí estarán las cabras salvajes, en sus pasillos aullarán hienas y chacales,
en sus casas de deleite. Cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir algo impresionante, que la vida del hombre no es precisamente alcanzar grandes éxitos en la tierra, porque de todas formas la muerte nos cobrará, nos alcanzará. Pero la vida del hombre consiste en alcanzar, ¿qué? En alcanzar la paz, que solo viene por medio de Cristo. Terminamos en Mateo 16, 26, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, Mateo 16, 26, Mateo 16, 26. Y nos dice en Mateo 16, 26 lo siguiente. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre ser popular, tener dinero, tener fama, si su alma va para el infierno? Entonces, debemos organizar prioridades. Entonces, ¿qué es lo más importante en esta vida? La salvación de mi alma. Y la salvación de mi alma reposa ¿en qué? Recibe a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Ámale y obedécele. Y serás salvo. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran bondad y tu inmensa misericordia. Y nos muestras, Señor, cómo tu pueblo fue castigado por su dureza, por su corazón no arrepentido, porque despreció tu palabra, porque desechó su consejo, porque se basó en sus propios razonamientos y trazó su vida de acuerdo a su beneplácito. Lo que muchos hacemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que tú nos has entregado un manual de vida y de conducta y de comportamiento para que todo aquel que quiera heredar el reino de los cielos lo conozca, lo cumpla y lo obtenga. Te pedimos, oh Señor, que nos des un corazón dócil ante tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, iluminados por tus mandamientos. Guarda, Señor, nuestro corazón, Padre Celestial. Encomendamos en tus manos nuestra vida, precioso Padre. Te rogamos que nos ayudes a comprender que aunque no lo querramos, caminamos hacia esa cita que no quisiéramos cumplir. Un día partiremos, un día moriremos. Y qué maravilloso es saber que cuando crucemos el umbral de la muerte, al otro lado estará nuestro Dios con sus brazos abiertos. Que si nosotros te obedecemos y te honramos, oiremos de tu voz. Ven, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, amado Dios, a poder obedecerte, Señor, con amor, a poder servirte, a poder seguirte, Señor, a comprender que no hay entierro con trasteo, que un día partiremos de acá, Señor, y nos llevaremos la decisión que tomemos. Señor Jesús, que nuestra decisión sea amarte, honrarte, que nuestra decisión de fe, Señor, sea permanecer fieles a ti, Señor. Guarda nuestro corazón y nuestra vida, Padre Celestial. Gracias te damos, porque nos hablas claramente, Señor, el mensaje, porque nos enseñas provechosamente, porque nos diriges, porque amorosamente nos muestras el camino que debemos seguir. Bendito seas, precioso Dios. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos lo que voluntariamente apartamos en diezmos y ofrendas, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender que todo aquel que te honra en la tierra, tú le honrarás en el cielo. Y todo aquel que te desobedece y te deshonra en la tierra, tú lo apartarás de tu presencia en los cielos. Ayúdanos, Señor, a aprender a dar una ofrenda con amor. Aprender a dar ofrendas, Señor, verdaderamente convencidos de que es para honrarte, Señor. Y tú que todo lo ves, que escudriñas la mente y que pruebas el corazón, tú sabrás, Señor, aprobar lo que nosotros querramos dar, Señor. Tu palabra dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pedimos tu bendición, precioso Señor. Encomendamos en tus manos nuestra vida, nos acogemos a tu buena voluntad, a los buenos pensamientos que tienes para nosotros, pensamientos de bien y no de mal.
para darnos el fin que esperamos, Señor. Gracias en todo y por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.